Oiga, con el fin de crear mayor conciencia sobre la importancia del braille como un medio de comunicación para la plena realización de los derechos humanos para las personas ciegas y también con deficiencia visual, bueno, pues cada 4 de enero se celebra el Día Mundial de Braille. Escucha estas cifras. Según el INEGI, se calcula que en México hay más de 1 millón de personas con discapacidad visual y para facilitar su vida, bueno, pues hay una buena noticia. Abigail Pérez López, ella es estudiante de la FES Aragón de la UNAM, escribió Percepciones del Color. Es un libro escrito en forma tradicional y también en sistema braille, con el que las personas con discapacidad visual, invidentes o débiles visuales podrán distinguir e identificar los colores. Para explicarnos todos los detalles tenemos en la línea telefónica y queremos darle las gracias a Abigail. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por tomarnos la llamada. Montserrat Abigail Pérez, autora del libro Percepciones de Color. ¿De qué se trata tu desarrollo? Cuéntanos. Buenos días. Buenos días. Pues el libro trata de aborda conceptos del color. Los está desarrollado en 3 capítulos. El primer capítulo es la tranquilidad, que aborda los colores primarios. El segundo capítulo es la intensidad, que aborda colores secundarios. Y el tercer capítulo es la dualidad, que aborda colores neutros. Yo entrevisté a personas con discapacidad visual para que me dieran su percepción del color, cómo ellos ven, cómo ellos perciben más bien el color. Y bueno, esta idea surgió porque pues las definiciones que tenemos del color pues nos hablan como mucha esa parte de son una longitud de onda, como conceptos muy físicos, ¿no? Oye, como que no nos dan otra definición. Sí. Montse, leí en otras entrevistas, declaraciones que hiciste, en una de ellas, cito textual, descubrí que el color se siente, se escucha, tiene olor y hasta sabor. ¿Cómo es esto? Sí, lo que pasa es que cuando a la hora de entrevistar a las personas con discapacidad visual, ellos me decían, yo les preguntaba, ¿cómo percibes el color rojo, no? Físicamente. Y ellos me decían, el color rojo tiene un sabor a cereza. Okay. Entonces, por eso fue que digo que tiene olor, sabor. Otros me llegaron a decir, preguntaba, ¿cómo percibes el color violeta? Me decían, para mí el color violeta es el sabor a un rico vino. Es decir, que estar cerca de tu libro Percepciones del Color, pues va a ser una experiencia multisensorial. Físicamente, ¿cómo es el libro? ¿Lo tocas? Además, por supuesto, pues de los relieves braille, ¿tiene algún otro tipo de relieves, colores? Físicamente, ¿cómo es? ¿Nos podrías describir? Sí, el color está en braille y tiene el texto así para que lo podamos leer. En lectura tradicional. Y las imágenes están en relieve. Okay. Es una técnica a base de láser que hace que la imagen esté en relieve y se pueda tocar. No tiene color, las imágenes son en blanco y negro. Y pues tratamos de hacer los dibujos pues de manera sencilla para que los trazos sean sencillos, pues para que no tenga mayores detalles y a la hora de pasarla a esta técnica de láser pues pueda tocarse bien y palparse bien. Importante retomar las colaboraciones de las que hablabas. Tomaste también la opinión de personas que pertenecen pues al grupo Paseo a Ciegas, también para conocer su opinión y, como bien lo decías, pues a través de su experiencia poder describirles a los demás cómo es que se pueden interpretar los colores a través de formas, a través de sensaciones, a través de recuerdos incluso, ¿no? Sí, a ellos los entrevisté, igual fueron compañeros de la facultad del FES Aragón y con ellos los miembros de Paseo a Ciegas. Estuve interactuando con ellos y pues ellos me ayudaron a crear todos estos conceptos. Oye, Montse, platícanos, ¿cómo va el desarrollo de este libro? ¿Lo tienes ya impreso, ya pertenece a alguna editorial, está a la venta? ¿Cómo es? Todavía lo sigo desarrollando. Ahorita está accesible para las personas con discapacidad visual, o sea, en un formato accesible, pero quiero también hacerlo accesible para más tipos de discapacidades, para personas que cuentan con otro tipo de discapacidad. Entonces, aún se sigue desarrollando y
y ya espero que en un tiempo no muy lejano ahora sí poderlo sacar a la venta. Oye, Monse, ¿consideras que aún hay mucho por hacer para incluir a las personas que padecen algún tipo de discapacidad, en este caso hablando de las discapacidades visuales, para pues adentrarlas al mundo de la lectura? Sí, todavía hay mucho por hacer. De hecho, hay muy poco, se imprime, en México se imprimen muy pocos números Claro. de libros en braille. Algunos no tienen, por ejemplo, que se agreguen también el sistema de señas de lenguas mexicanas. Todavía falta mucho. Bueno, pues Monse, tienes redes sociales, ¿cómo podemos conocer más de tu proyecto apenas esté pues 100% terminado? Esperemos que muchísimas personas estén interesados en adquirirlos para poder descubrir más sobre la gama de los colores a través del sistema braille. Sí, bueno, pueden seguirme en mi página de Facebook. Estoy como Monse Perlo. Y ahí subiré lo que vaya desarrollando del libro. Bueno, Monse, pues muchísimas gracias, felicidades, enhorabuena por tu desarrollo. A tu corta edad, pues has tenido un gran logro. Estaremos muy pendientes, por favor, apenas tengas físicamente el libro, te invitamos a que vengas a este espacio a presentarlo a toda la audiencia capitalina. Ella es Montserrat Abigail Pérez, autora del libro Percepciones del Color. Muchísimas gracias, Monse. No, gracias a ustedes.